Saludos cordiales, muy bienvenidos a Canal 8, este canal pluralista, este canal de todos ustedes, y bienvenidos también al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes saben, es de entrevistas. Aquí entrevistamos a personalidades de nuestra vida política, de la economía, de la cultura, en fin, de las distintas vertientes de nuestra sociedad. En esta ocasión tenemos que saludar y agradecerle la invitación que se le ha cursado al alcalde del Tanque, a don Faustino Alegría Hernández, que hoy nos honra con su presencia y con el cual pues vamos a hablar de asuntos relacionados no solo con el Tanque, sino también con su trayectoria personal. Don Faustino, para empezar, nació hace así como 44 años, me parece. Efectivamente, hace 44 años en el Tanque. En el barrio de San José de los Llanos, del propio Tanque. Sí. Y en una época muy diferente a la actualidad, a pesar de que la actualidad esté transida de tantas variables y de tantas idas y venidas. ¿Qué recuerdos infantiles y juveniles guarda usted? Mantiene vivos hoy de aquella época de San José de los Llanos, ¿no? Del Tanque. Bueno, quisiera comenzar agradeciéndoles a ustedes que nos hayan invitado, que me hayan invitado a este programa. Y bueno, la verdad que cuando recuerdo el Tanque, San José de los Llanos en concreto, en el año, pues yo nací en el año 60, evidentemente muchas de las veces siento sentimientos de aquella época, ¿no? Cuando los colegios, había un solo colegio público, además muy pequeño, la maestra o maestro que estuviera en esa época, además vivía en la parte alta, y pues puedo decir que no había corriente, luz eléctrica, por lo tanto los medios de comunicación eran pocos o ninguno, ni siquiera la televisión. Teníamos que ir a algún otro sitio para ver deporte, me gustaba mucho el fútbol, hacíamos fútbol, el deporte que practicábamos lo practicábamos en las propias calles de San José porque no teníamos equipamiento, no teníamos ninguna cancha ni deportiva y por lo tanto pues no teníamos la carretera, ni siquiera las calles estaban asfaltadas, la carretera no estaba asfaltada, teléfono público no teníamos en el año 70. A partir de ahí pues las cosas empezaron a cambiar y evidentemente hoy estamos hablando de una realidad distinta, muy diferente. Sí. Oiga, el año 70 todavía sin teléfono. El año 70 sin teléfono. Yo por contarle algo, en el año 81, el 23 de febrero del 81, sí. Entré yo al servicio militar. Lo digo, justamente esa fecha. El 23 de febrero del año 81, el golpe o intento de golpe de Estado. ¿Ese mismo día entró usted en el servicio militar? Ese mismo día entré al servicio militar. Yo fui a la Academia de Artillería a Madrid, bueno, en principio a Colmenar Viejo, al CIR, y luego ya pues, a la Academia. La verdad que ese día no nos enteramos de nada, porque en lo que fuimos a Almeida nos trajeron al aeropuerto Getafe nos llevaron al acuartelamiento, y lo que nos decían los veteranos era que ese primer día lo que hacían era hacerte alguna pillada, decirte cosas. Cuando llegamos a Colmenar, lo primero que nos dijeron los veteranos a buena hora y en buen momento llegaron, que ha habido un golpe de Estado. Y yo le decía a los compañeros, se están quedando con nosotros, ¿cómo va a haber un golpe de Estado? Si esto es una broma. Y evidentemente al siguiente día, como a las 6 de la mañana, es cuando subimos la realidad. Y bueno, ya... Pero estaba usted hablando de la... Hablaba lo del teléfono y decía del teléfono, un poco a conciencia de eso. Cuando yo intentaba hablar con mi familia desde Madrid, llamaba al bar, que había una cabina de teléfono dentro del bar, le decíamos el bar de Don Manuel, el bar de Don Manolito. ¿En San José? En San José de los Llanos. Sí. Y llamaba y le decía, Don Manuel, por favor, le puede avisar a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, con quien fuera a hablar, que dentro de un cuarto de hora o 20 minutos yo le llamo para poder hablar con ellos. El señor tan amable iba a las casas, le decía a mi familia, quien fuera, que yo les iba a llamar, y evidentemente y al rato pues ya estaban allí y podíamos conversar, pero hasta eso lo teníamos que hacer en ese... Sí, en muchos lugares, no en una época tan tardía, pero en algunas épocas no muy atrás, sí existía lo que se llamaba aviso de conferencia, que incluso esto habría que explicarlo para las generaciones más jóvenes que no han conocido, afortunadamente para ellos, pues ese tipo de limitaciones. Existía lo que se llamaba, es decir, cuando había locutorio, incluso y cuando había instalación de telefónica, ya habiendo instalación telefónica, pues se producía
lo que se llamaba el aviso de conferencia, ¿no? Y el aviso de conferencia era a la persona en concreto se le llevaba, los empleados, a la gente que tenía en su casa la telefónica, le llevaba un papelito pues diciéndole a qué hora tenía que estar en el locutorio porque iba a llamar pues el hijo, el padre si se trasladaba de viaje, cualquier cosa. O sea que usted, digamos, el que no le había pasado nada y que no, para tranquilizar a los suyos, con motivo del 23 de F del 81, al bar de Don Manuel. De Don Manuel. Al bar de Don Manuel de San José, porque no había más teléfonos en el bar. Más teléfonos. Año 1981. Bien, las incomunicaciones me imagino que en esa época serían, digo con respecto a San José, digo las comunicaciones anteriores, antes de ir usted al servicio militar, en su infancia, en su adolescencia, las comunicaciones, las carreteras, el acceso, nada. Eran pistas de tierra. Nosotros para poder coger un transporte público, en este caso las guaguas, teníamos que trasladarnos a Ruy Gómez, que era por los caminos más cercanos a Ruy Gómez, o lo que nosotros decíamos, el empalme de San José, que está al lado de la cumbre entre Erjos y Santiago del Teide. Por lo tanto, eran épocas muy difíciles, la juventud, por mucho que quisiéramos pues, salir adelante y todo eso, pues la verdad que nos costaba muchísimo. Bien, usted está casado con doña María Clamer Cairos Grillo, ama de casa. El matrimonio tiene 4 hijos, Jessica, Geray, Yasmina y Jonathan. ¿Qué importancia le concede usted a la institución familiar? ¿Le concede realmente importancia? Hombre, yo creo que lo más importante de una persona es la familia. Si nosotros no le damos la importancia que tiene una familia, evidentemente yo creo que no podríamos ser nadie en la vida. Yo creo que para ejercer cualquier cargo, sea político, sea de una empresa, sea de lo que sea, si no tienes el apoyo, la tranquilidad familiar, todas estas cosas, yo creo que evidentemente no podemos llegar a ningún sitio. Cuando llegas a la casa, sabes con qué cuentas, si llevas un problema, ya tienes a quien contárselo, ya te conocen tanto que sabes cuando llevas un problema o no lo llevas, y por lo menos te desahogas y alivias aquel problema, y lo conversas con alguien que además también te puede dar un punto de vista. Políticamente yo a mi mujer no, ni a mi familia quiero involucrarla con eso, yo quiero llevar la carga solo, pero bueno, en alguna ocasión y cuando tengo algún tema que me preocupa mucho, y además ya la familia me conoce, pues lo hablo con ellos, y en alguna o más de una ocasión, pues también me ha dicho, oye, ¿y por qué no lo haces de esta manera? Y me he dado la solución cuando con otro, y a lo mejor he estado días dándole la vuelta y no he podido conseguirlo. Por lo tanto, yo creo que la familia es lo más importante que puede tener la persona humana. La familia son asesores, yo le llamo asesores sin sueldo específico, quiero decir. Entra en el sueldo del cabeza de la familia, pero son asesores continuos y además llevan, probablemente en el caso de ustedes, de los políticos, de las personas públicas, llevan la parte más dura digamos, de ese quehacer, la parte menos visible y al final también la porción menos reconocida, quiero decir, porque de los éxitos de usted como alcalde del Tanque, pues es usted. Pero claro, ¿y quién se acuerda en ese momento de doña María Clamer o de sus hijos o de sus hermanos o de sus parientes, ¿no? Bien, hace 22 años, al comienzo de la legislatura de 1983-87, entra usted en el mundo de la política, ¿no? Más o menos por esas fechas. ¿Usted era consciente del universo en el que se iba a meter o eso fue por pura casualidad? No, yo creo que la mayor parte de los políticos que he hablado me han dicho que les ha pasado prácticamente lo mismo, que han entrado en política sin darse cuenta en dónde se estaban o en dónde nos estábamos metiendo. Yo recuerdo, sin ser conscientes cuál era eso. En primer lugar, cuando a mí me propone, o no me propone, sino ir a algunas reuniones, en ese caso independiente, porque era cuando había habido el problema con UCD y Alianza Popular, pues estaba por ahí, pero yo siempre fui como independiente.
me propusieron ir a una reunión y como era el joven que estaba allí que demandaba pues aquellas cosas para el municipio, a lo mejor un poco para intentar callarme la boca y que esas cosas no las dijera, me convocaron a una reunión, fui, y al poco tiempo cuando me di cuenta ya estaba dentro de unas listas electorales y por lo tanto había sido concejal casi sin darme cuenta, como acabas de decir, de dónde me estaba metiendo. Sí, esto sí, es curioso como en algunas ocasiones, yo no digo que pase ahora ni que tenga por qué pasar siempre, pero en algunas ocasiones se ficha al enemigo o al que se entiende que puede crear problemas, o como decía aquel, pues algo así como poner a la zorra a cuidar a las gallinas, pensando en que evidentemente no las va a tocar porque ya las considera suyas. Bien, aunque era celoso en mantener su independencia, usted mantiene esa independencia, ¿por qué opta entonces por la entonces Alianza Popular, hoy Partido Popular? Y después, ¿por qué la dejó? ¿Cuál fue el motivo de que dejara esa formación política? Ya quiero aclarar que fue como independiente. Y por lo tanto, pero ¿quién le hizo a usted o quién le convenció para dar ese paso con Alianza Popular y no con otra fuerza política cualquiera? Vamos a ver, ayer, como sabemos, he sabido, los municipios, pues en esa época, yo creo que casi en toda la época, pues había, cuando eso, dos formaciones políticas más o menos importantes, que era lo que era Alianza Popular, Partido Socialista, UCD, que acababa de un poco de flojear, ¿no? Y de romperse. Entonces, el alcalde que estaba en ese momento y el grupo político que me invocó o me llevó por este camino, como decía antes, casi sin darme cuenta, estaban metidos en esa formación política y por lo tanto yo siempre, como independiente, pues una vez presentado, iba en esa formación. Tengo que decir que nunca me convenció esa idea de Alianza Popular, igual que tampoco me han convencido las ideas del Partido Socialista. ¿Pero por qué? Bueno, yo entiendo que nosotros, al ser canarios y además al ser tanqueros, porque yo cuando hablo del tanque o hablo de Canarias con respecto a Madrid, también quiero decir que el tanque es un poco parecido en el sentido de que queda tan alejado de la capital, de las diferentes administraciones, que podemos estar hablando casi lo mismo. Madrid nos queda muy lejos, pero ultraperiférico. Eso quería decir, o intentaba decir, para nosotros casi quedamos en un sitio ultraperiférico porque es muy difícil. Es casi, yo diría, muchas de las veces imposible que se reconozca por las diferentes administraciones la realidad de un municipio como es el Tanque. Y por eso yo creo que ni el Partido Socialista ni Alianza Popular podía o pueden ver eso, porque es lo que estamos viendo en Canarias con referente a Madrid. Yo creo que si una formación nacionalista no hubiera existido, tendríamos que inventárnosla. Ya sea Coalición Canaria o sea cualquier otra formación política, tendríamos que inventarla, porque evidentemente. Y el Tanque pasaría lo mismo. Nosotros tenemos que ser independientes hasta dentro de nuestro partido. Yo les aseguro que siempre he sido independiente dentro de Coalición Canaria, dentro de ATI y dentro de Coalición Canaria, porque entiendo que nosotros reivindicamos y tenemos que hacer lo que es el Tanque. Si bien es verdad que nosotros, cuando hay algunas cuestiones dentro del partido, dentro de la Coalición Canaria, por supuesto las hablamos, las comentamos y las respetamos, pero hay algunas otras cosas que tenemos que defenderlas de forma diferente hasta dentro de nuestro propio partido, porque el Tanque es diferente, como habrá otros municipios en Tenerife que también sean un poco diferentes. Sí, a partir de 1991 también como independiente se vincula a ATI, ¿no? ¿Quién lo vincula? Pues las mismas personas que me habían vinculado antes, o casi las mismas, al Partido Popular, pero que en el año 87, por aquellas cosas de la vida, pues no salieron totalmente convencidos como yo, y precisamente por eso yo en el 87, el 91, no fui a ninguna formación política, sí. Aunque sí es verdad que me invitaron unas cuantas formaciones a que pudiera estar con ellos. El 97 al 81, digo al 90, del 87 al 91 sí. No fui en ninguna formación política, pero ya sí los compañeros dieron el paso a pasarse a ATI en ese momento, que después lo fueron las AIC, que fue cuando nosotros entramos, o yo entré ya luego, en el 91 con ATI. Con ATI como concejal. Como concejal.
Sí, sí, diga. Digo que como concejal y primer teniente de alcalde. Primer teniente. Ocupa el cargo de teniente de alcalde, de teniente de alcalde del Tanque, desde 1995 como primer teniente de alcalde. Del 91, 95 y 95, 95 97. al tal, sí. ¿Qué experiencia municipal le había deparado? Primero, la primera legislatura, aquella del 87, perdón, 83, del 83 al 87, después el paréntesis de nada y después ya la anterior a 1995. ¿Qué experiencia fue acumulando de primer teniente de alcalde? Bueno, Primero de concejal y después de teniente de alcalde. ¿O cómo vivió esas dos situaciones? La primera etapa del 83 al 87 fue casi un poco fugaz. Pues quizás también por la juventud, por la necesidad que teníamos en el Tanque de sacar cosas y sobre todo en aquella ocasión que yo era concejal por San José de los Llanos, aunque por todo el municipio, pero sí. Como habíamos concejales en los diferentes núcleos, pues cada uno un poco velaba los intereses de sus núcleos y creíamos que la parte más necesitada en ese momento era San José de los Llanos. Pues tuvimos ciertas diferencias con el alcalde, pues un poco nosotros necesitábamos que el médico de cabecera, ya que no había un transporte público, por lo menos pudiera pasar consulta arriba y ponerle en un despacho y algunas cosas, y surgieron algunos inconvenientes entre el alcalde y yo en ese momento. Llegué a decirle que iba a presentar la renuncia de concejal, entonces, pero bueno, me aconsejó, yo creo que muy bien aconsejado, el acaloramiento del momento lo pasamos, y aunque no fue una etapa ya como tenía que haber sido, de trabajo, de dedicación, aunque yo nunca tuve dedicación exclusiva, pero la dedicación que teníamos que tener, solo ya iba a aquellos puntos importantes, o aquellos plenos que habían puntos importantes para el Tanque y sobre todo para San José de los Llanos. Y en el año 87, pues también un poco con lo que nos había sucedido, y yo casi me había defraudado un poco de lo que pensaba que era la política, precisamente por eso no me presenté del 87 al 91. Si bien es verdad que esa experiencia yo creo que me sirvió de mucho para en el 91, antes de entrar en una lista electoral, dejar algunas cosas claras, poner algunos papeles sobre la mesa que se aceptaron, y entonces a partir de ahí pues las cosas cambiaron mucho. ¿Qué cosas dejó claras usted previamente para volver? Hombre, en primer lugar, el primer punto de todo fue que si nosotros habíamos 3, 4, 5, 6 o 8 concejales los que saliéramos, todos teníamos que estar informados de aquellas actuaciones que se pudieran hacer en nuestro municipio, como mínimo informados. No nos podíamos estar informando en la calle o por los vecinos o después de que las cosas estaban hechas. Y además también teníamos que consensuar qué cosas eran las primeras que teníamos que sacar para nuestro municipio. A partir de aceptar esas cosas, evidentemente yo creo que se dio un paso muy importante y por lo tanto el municipio cambió mucho, pero también nosotros, la forma de gobernar también cambió. Cambió. Bueno, había comunicación, cosa que con por lo menos había comunicación. Que con anterioridad no había ni comunicación. Exactamente. Bueno, yo quiero decir que don Federico Pérez Hernández, que fue el alcalde en esa época, fue quizás uno de los mejores alcaldes que ha tenido el Tanque, por no decir el mejor hasta la fecha, ¿no? Pero tenía algo que era una persona que había venido desde la parte franquista, desde el año creo que 74, que tenía una forma de gobernar que difícilmente, pues, después de los años, he podido entender que había que cambiarla. Claro, las cosas y la vida en la política y en todas las cosas cambian y por lo tanto dan un giro, y yo creo que la comunicación, las ideas de todos hay que verlas, y si estamos equivocados por lo menos ponerlas sobre la mesa, pero que, hombre, yo creo que siempre verán más 4 que 2 y 8 que 4, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratábamos de verle, de decirle, oye, si entre todos podemos dar una idea, usted sigue siendo el alcalde porque para eso ha sido elegido por el pueblo, pero también nosotros queremos saber qué cosas y cuáles son los proyectos que por los que tenemos que tirar primero, y aquellas obras, aquellas carreteras, aquellas infraestructuras que nosotros viéramos que eran necesarias, por lo menos también algo que nos informara en la calle, oye, ¿qué se está haciendo con aquello o qué es lo que se va a hacer y nosotros no tener una idea? Por supuesto, yo creo que eso era un mal ejemplo como cargo público. Bien, la comunicación es esencial siempre, y la comunicación empezando
por los propios grupos gobernantes y también por todos los que componen las instituciones, ¿no? ¿Usted ha tenido maestros, digamos, o se ha fijado en maestros en la gestión pública o se considera un autodidacta al final? ¿Ha sido usted el que se ha ido haciendo, el que ha ido aprendiendo de los éxitos y también de los reveses? Es decir, o se considera, repito, más autodidacta o sí se ha fijado en algunas referencias de maestros que le han arrastrado con el ejemplo o que le han marcado camino? Hombre, yo creo que las personas tenemos que ser conscientes de que no podemos ir copiando lo de los demás, excepto aquellas cosas que sean muy buenas. En mi caso, yo podría contarle algunas anécdotas del año 87, cuando entré como alcalde, y cuando pues, yo venía del ramo de la construcción, además de agricultor, de albañil, y de todas esas cosas, y la experiencia que había tenido como concejal era de plenos y de alguna cosa, porque yo nunca había tenido dedicación exclusiva dentro del ayuntamiento, ni una dedicación parcial, sino aquellos asuntos que podríamos ver en las diferentes comisiones de gobierno o en los plenos. Es tanto que de los cargos públicos que tenía en mi partido, pues conocía a don Manuel Hermoso, a don Adán Martín, y podría contarlos con el dedo el resto. Fue la primera época, por lo menos los primeros meses fueron bastante difíciles, pero después de haber tenido una reunión con el presidente del gobierno en ese momento, don Manuel, y ver la posición que él tenía y ver los consejos que él me dio, yo creo que fue lo que me dijo por dónde teníamos que caminar. Y yo creo que don Manuel Hermoso, por lo menos para mí lo ha sido, y yo creo que para Canarias ha sido un ejemplo claro de cómo hay que gobernar Canarias y cómo hay que gobernar un municipio como él lo hizo en Santa Cruz. Por lo tanto, si bien ya decía antes que el tanque es diferente, pero las formas de gobernar yo creo que hay que llevarlas. Y el consenso sobre todo, ¿no? Entonces, Usted accede a la responsabilidad de la alcaldía en 1997, ¿no? El 97. 97. Y va a estar del 97 hasta el 99. Bueno, de esta etapa, ¿qué realizaciones destacaría usted? Esta brevísima etapa, claro. Bueno, en esta etapa del 97 al 99 hay algo que creo que es lo que estamos trabajando ahora, pero que se fundó en esa época, algunas cosas muy importantes. Nosotros en el proyecto de la Comuseo, en el año septiembre del año 97, se formó el consorcio de Alta Isla Baja y los 3 municipios restantes, lo componemos 4, pero los 3, Garachico, Los Silos y Buenavista, tenían un proyecto para cada sitio, un proyecto para cada municipio, un proyecto estrella, y el tanque en ese momento no tenía ninguno. Y en aquel, pues nosotros propusimos, yo propuse, y recuerdo sobre de la mesa y Adán para la rueda de prensa, el presidente del Cabildo en ese momento lo anotó en una servilleta el Ecomuseo del Tanque. Si bien es verdad que es un proyecto que venimos hablando durante mucho tiempo de él, se ha retrasado en el tiempo por las diferentes circunstancias, pero creo que es un proyecto estrella que hay que la relevancia del 97-99. Y otra cosa que tampoco está finalizada por otras diferentes circunstancias, que también es una necesidad para el municipio, es una mini residencia y centro de día. Además del Mirador de la Atalaya, que también se comenzó en esa época, pero ya digo que hay 2 o 3 cosas que a mí me han marcado. Vamos para que nos explique usted, si es tan amable, cuál es el proyecto del Ecomuseo, ¿no? Que arranca ya de esa etapa suya inicial de alcalde. ¿En qué consiste? ¿Qué pretende? Y más o menos cuándo empezará a realizarse. Vamos a ver, ya digo, arranca en el año 97. Y lo que se pretende es recuperar lo que ha sido la agricultura tradicional desde principios del siglo pasado, o quizás de antes, durante toda esta época hasta la fecha de hoy. Es un proyecto que yo creo que... ¿Recuperarla en qué sentido? De dejar ahí testimonio... De dejar testimonio de cómo era la agricultura tradicional desde entonces, además de poder tener todos aquellos animales autóctonos, vacas, cerdo negro, cabra, todo lo que es relacionado con la agricultura y la ganadería del municipio. ¿Pero todo esto en vivo? Todo esto en vivo. Eso es lo que se pretende, con un centro de visitantes, recuperando lo que es un poblado que está ahí
antiguo, Sí. y recuperando también la siembra de todos aquellos productos que se sembraban, pues Eso las lo iba a decir, lentejas. producciones. ¿Qué producciones se sembraban entonces? Por eso digo, la papa bonita sobre todo, cebada, centeno, lentejas, garbanzas, todo lo que se producía en los lugares de medianía o la parte alta del tanque, que como está enclavado allí, creo que todo lo puede recoger. Oiga, don Justino, ¿y cómo va la ejecución de ese proyecto? Ahora mismo se están redactando los contenidos museísticos. Está previsto que se entreguen a finales de este próximo mes de abril. El proyecto básico está redactado también de ejecución de obra, pero lo que hemos dicho, yo creo que con buen sentido, y eso ha retrasado un poco la ejecución de la obra, pero queremos un proyecto que sea una obra que sea modélica y que se ajuste a lo que nosotros queremos allí. Y lo que hemos hecho es retrasar un poco lo que es el proyecto de ejecución para saber qué es lo que queremos y cómo se debe de hacer. Ahora están trabajando pues, las dos empresas, hablo la de arquitectura con la que está redactando los contenidos museísticos en esa labor, y yo espero que a finales del mes de julio o por ahí ya el proyecto tanto de ejecución como lo de contenido esté finalizado y por lo tanto a partir de ahí sacar a licitación lo que son obras. Si bien es verdad que hay otras cosas que se podrán ir haciendo, y yo estoy convencido, lo hemos hablado ya con el consejero de Agricultura y con el propio presidente del Cabildo, como son la siembra, la adaptación de los canteros y todas aquellas obras que no lleven el proyecto, que se puedan ir haciendo a finales de este año. Yo creo que es algo que nosotros lo hemos estado caminando, hemos estado en Rennes, en Francia, en Lisboa, en Seisal, y en España, ni siquiera en España hay algo que esté tan parecido o que sea parecido a lo que nosotros pretendemos hacer ahí. ¿Lo va a inaugurar antes del 2007? No, es un proyecto tan importante y ya me gustaría, pero yo en este caso no soy partidario ni me preocupan las inauguraciones. Yo me gusta más que los proyectos estén, que se hagan realidad, y luego el que se apunte en la medalla me da lo mismo. Muy bien, bueno, eso es trabajar por el pueblo, claro. Trabajar haciendo el bien sin mirar a quién, es decir, mirando a todos. Oiga, y estamos hablando de qué coste de presupuesto aproximadamente. Estamos hablando en un principio, aunque no está finalizado, de alrededor de 6.500.000 euros. ¿6 millones de euros? Sí, 6 millones de euros. Caramba, pues es una cifra respetable, ¿no? De 1.100 millones. 1.100 millones de pesetas. Bien, usted en el año 1999, cuando se apea o es apeado de la alcaldía, ¿se siente frustrado? ¿Se siente, digamos, de alguna manera injustamente tratado? ¿O lo ve como lógico? Vamos a ver, cuando estamos en democracia, yo creo que todas las reglas del juego hay que aceptarlas. Y me sentí muy bien, porque creo que era en poco de los municipios de la isla de Tenerife, donde se había dado una moción de censura por nuestra parte al Partido Socialista con un concejal del PP. Si bien es verdad que nosotros habíamos obtenido la mayoría de votos, no habíamos tenido la mayoría absoluta. Absoluta, sí. Y por lo tanto ellos habían hecho un pacto PP-PSOE y habían gobernado hasta el 97, hasta agosto del 97. Casi siempre en todos los lugares donde se da una moción de censura sale perjudicado el que la da y sale beneficiado por las diferentes circunstancias el que la recibe, pero que nosotros, además de ser nuevos, de haber empezado una nueva legislatura, una nueva etapa en nuestro municipio, de toda aquella gente que había estado en Coalición Canaria, casi pues, la mayor parte había quedado fuera, mantener los mismos votos o haber conseguido más votos en el año 99 y haber sido de nuevo la primera fuerza política, yo creo que eso te da mucha fuerza, muchas ganas de seguir trabajando, el agradecimiento que le puedes dar a tu pueblo por tu gente, por lo tanto, frustración nunca. Sí es cierto que cuando he comenzado ahora en el 93, he visto cosas que se han retrasado tanto tiempo, y ya sé que me lo vas a preguntar luego, pero lo digo por un poco sí, por eso, porque si no... Me parece muy bien. Cuando ves que se han retrasado cosas durante 4 años que la podías haber sacado, sí sientes algo de remordimiento, diría yo, por no haber
podido hacer eso en el momento adecuado. A su tiempo. A su tiempo. A su tiempo y sazón. Exactamente. Bien. Oiga, 1999-2003 va a ser portavoz de la oposición. Pasa a la oposición. Y yo quería preguntarle por qué tipo o estilo practicó la oposición durante la pasada legislatura. Y a continuación le preguntaré, o ya se lo debo preguntar, que comparativamente tendría que hoy usted hacerle reproches a quienes son sus opositores en la actualidad. Pero vamos primero con su estilo de oposición. ¿Qué estilo, qué práctica de oposición realiza o intenta realizar, ejecuta durante la legislatura pasada? Yo creo que la oposición, personalmente, debe tener dos cosas esenciales. Primero, la de fiscalización al grupo de gobierno, para eso es oposición, y luego de una oposición constructiva. Si hay algo que criticar, pues tenemos que criticarlo, porque evidentemente la oposición para algo está, pero sobre todo siempre trabajar en pos y en el bien del municipio por el que te presentas, porque cuando yo veo muchas veces que salimos en medios de comunicación, que para eso están, criticando cosas que van en contra de los beneficios de tu pueblo, yo he dicho, ¿para qué nos presentamos? Yo sí me presento y se lo digo a los compañeros o de otros partidos políticos, ¿qué diferencia puede tener en el tanque un programa electoral del Partido Socialista o del PP o de cualquier otro grupo político diferente al que presenta Coalición Canaria? Seguramente lo que queremos es el bienestar para nuestros vecinos, la mejor calidad de vida para nuestros vecinos y lo mejor para nuestro municipio. Y en todos los programas pondremos eso. Cuando hacemos oposición, lo primero que tendremos que hacer es eso. Y cuando presentamos mociones, lo que tenemos que ver es que las mociones sean en beneficio de nuestros conciudadanos. Por lo tanto, si eso lo hacemos y el grupo de gobierno no lo hace, eso es lo que te dará el respaldo de los vecinos en la siguiente legislatura. Y eso es lo que nosotros hicimos durante el año 99-2003. Bien, o sea, fue una oposición constructiva. Sí. ¿Y ahora qué tipo de oposición hacen usted? Bueno, hay diferentes grupos. ¿Es igualmente constructiva? Hay diferentes grupos. Sí. Bueno, yo es lo que sí quería, sin apearlo de esta respuesta, que la espero, pero sí un poco quería introducir, sobre todo para conocimiento de muchos televidentes, quería preguntarle de paso a don Faustino si es fácil gobernar pues un municipio como el del Tanque, que tiene aproximadamente unos 3.200 habitantes, más o menos, ¿no? Sí, 3.200. 3.200 habitantes. Pero para 3.200 habitantes, para ese municipio, un consistorio en el que están presentes 4 fuerzas políticas. Es decir, está Coalición Canaria con sus 5 miembros, el Partido Socialista Canario PSOE con 4, el Partido Nacionalista Canario con 1 y el Partido Popular con 1. Por lo tanto, hay 4 fuerzas políticas para un consistorio total. Entonces, si quiere el orden, es fácil gobernar con las 4 fuerzas, o sea, estando representadas, es decir, la representatividad vecinal confiada a 4 fuerzas políticas, es fácil, es sencillo y a continuación ya me puede también, si es tan amable, don Faustino, de contestarme a aquello de qué tipo de posición. Porque le he sacado esto porque creo que está relacionado, ¿no? Sí, evidentemente. Fácil de gobernar, yo creo que ni aunque tengas la mayoría absoluta, es fácil. Gobernar pues, lleva consigo una responsabilidad y además de hacerlo bien no es tan fácil como desde fuera parece. Y además, gobernar en minoría pues es doblemente más difícil. Si bien es verdad, desde que tengo que decir que tanto el PP como el PNC hacen una oposición constructiva que nos apoya en casi todos los proyectos y puntos de cualquier pleno que llevamos, y cuando mucho en algunos se pueden abstener, pero difícilmente han votado en contra en ninguno. El Partido Socialista comenzó dándonos el apoyo en el año 2003 hasta diciembre, cuando realizamos lo de los presupuestos, y ahí pues tuvimos alguna cierta desavenencia por parte de ellos, que no entendían el presupuesto que nosotros estamos realizando siendo real y además haciéndolo un asesor de su propio partido político, hablo del PSOE, no entendieron
cómo nosotros en 6 meses podíamos dar un cambio al presupuesto y ellos lo veían irreal. Entonces, a partir de ahí han hecho una política, yo no digo que es destructiva, pero tampoco es de las políticas más constructivas que se pueden hacer. Si bien es verdad que por los medios de comunicación pues salen muy poco y nosotros tenemos que agradecerlo, porque yo creo que se ha dado una imagen de un municipio con una mayoría de edad en democracia, pero sí entiendo que hacen algunas políticas destructivas, sobre todo en aquellos puntos importantes que se hacen, que se celebran en los plenos, y además tengo que decir que tampoco presentan, porque si uno tiene ideas para destruir, también debería tener ideas para construir, presentar aquellas mociones que se crean que son en beneficio de los ciudadanos. Por lo tanto, digo que hacen buena oposición, y no solo porque nos apoyan en aquellos puntos, sino porque es una oposición constructiva, dos grupos políticos, y hacen una oposición, pues yo diría probablemente para ellos acertada, yo creo que para el tanque y para nosotros desacertada, como la que hace el Partido Socialista. Del programa electoral del 2003, por el cual usted tiene una mayoría y se convierte en alcalde, ¿qué líneas maestras destacaría? Es decir, el programa electoral, un programa electoral que le sirve, aparte de esa labor opositora, hasta el 2003, para obtener la mayoría de votos de los vecinos del Tanque, ¿no? En los comicios del 2003, ¿no? ¿Qué líneas maestras, qué puntos básicos? Con independencia de este proyecto que hemos comentado antes, sí. Del Ecomuseo, es decir, ¿qué puntos básicos son en los que basa su programa, ¿no? Nosotros, el Tanque es un municipio con muy poca fuente de trabajo, con todos nuestros vecinos, o la mayor parte de nuestros vecinos, yo diría que el 80 o el 90% de los vecinos tienen que trasladarse fuera a trabajar, trabajan fuera. Entonces, yo creo que una de las líneas que no queda más remedio que llevar es la de crear puestos de trabajo. No es fácil en un municipio con la falta de recursos como la que nosotros tenemos, pero estamos trabajando en esa línea y las empresas privadas ya están empezando a llegar al Tanque. Lo que es un proyecto también como los del Ecomuseo van a generar una cantidad de puestos de trabajo. Estamos trabajando en la línea de poder recuperar lo que es la agricultura de medianías y lo que es el turismo rural. Y aparte de eso, pues yo creo que en esa línea podemos conseguir, que no es fácil, pero en esta legislatura es fácil, más de 100 puestos de trabajo. Parece, a lo mejor para Santa Cruz o cualquier otro sitio de la isla de Tenerife, una miseria, pero para el Tanque poder conseguir 100 puestos de trabajo directos no es tan fácil y nosotros nos daríamos por satisfechos. Sí. Las vías de la comunicación. El Tanque... Antes de que siga con la comunicación, cuando habla de estas empresas y de esta creación de puestos de trabajo, ¿vinculados a la agricultura? Hablo no, hay vinculados a la agricultura y también hay vinculados a otros sectores. Otros sectores. Sí, de la construcción, de fábricas de granito, de otros. Sí. ¿Comunicaciones? Pues el Tanque, en pleno siglo XXI, San José de los Llanos no tenía una comunicación, digo, de transporte público con el resto del municipio, y el Tanque abajo, que es otro núcleo, además el núcleo más antiguo y el casco histórico, no tenía comunicación con el resto del municipio, ni siquiera entraba un transporte público. Entonces, nosotros apostábamos porque TICSA fuera la que tuviera que prestar esos servicios, si bien es verdad que después de muchas reuniones con los gerentes de TICSA y todo lo demás, y algunos escritos nos dicen que es imposible hacernos ese transporte porque es deficitario en 180.000 euros. La verdad que nos quedamos bastante sorprendidos porque yo sé que en otros sitios donde la empresa pues adquiere muchos beneficios no deja servicio ni se lo pasa para otro. Pues lo único que pudimos hacer es con Elías poder decirle que la gente mayor como mínimo tiene que ser trasladada porque tiene que ir a la farmacia, tiene que ir al centro de salud, tiene que ir al ayuntamiento y hay que prestarle un servicio. Conseguimos que nos subvencionara, que nos pagara una guagua de 16 plazas, que es la que hace la ruta ahora por todos los núcleos, y que yo evidentemente estoy muy contento cómo se ha hecho ahora la comunicación entre los diferentes barrios, ¿no? Es una ruta interna dentro del municipio, pero que ahora mismo están conectados con ese vehículo
todos los núcleos y creo que son 3, 4 veces por la mañana y 2 veces en la tarde. Bien. O sea que Igual hay ahora una comunicación directa, interna, que no la había habido nunca. Bien, eso es importante. Bien, el tanque, para aquellos de los televidentes también que no lo recuerden en este momento, pues se halla integrado por 5 núcleos poblacionales de San José de los Llanos, Erjos, Ruy Gómez, sí, el tanque alto y el tanque bajo, que es a la vez pues el casco histórico Bien, son muy dispares las características de cada uno de estos 5 núcleos. Y además, ¿usted les dispensa idéntica dedicación o barre para el San José? No. O sea, quiero decir que haya vecinos de los otros 4 que digan que barre para arriba. Yo creo que ahora mismo no podrían decir ninguno de ellos, porque cuando uno se presenta de concejal, evidentemente puedes un poco llevar tu corazoncito por un núcleo diferente, pero cuando eres para alcalde tienes que gobernar para todos, y todos los núcleos en este momento son iguales. La prueba está que el tanque abajo, según las estadísticas que han habido de obras que se han hecho durante los 20 o 25 últimos años, probablemente en este momento sea el núcleo que más obras se han realizado y se estén realizando. Hablo de acerado del tanque. ¿Es el más poblado o no? No, el más poblado es el de San José de los Llanos. Sí. Por lo tanto que nosotros no podemos barrer para ningún sitio, porque mal política sería si notas una diferencia. Sí iremos a los proyectos necesarios en el lugar y en el momento adecuado. Eso es lo que le iba a preguntar. Si puede, por ejemplo, indicarnos de cada uno de los 5, para dar satisfacción, digamos, a las necesidades, porque me imagino que serán necesidades diferentes, alguna común, pero en algunos casos diferentes en cada uno de los 5, ¿no? ¿Qué satisfacciones, digamos, están prontas a cumplirse o van a cumplirse antes del 2007 para cada uno de los barrios? Vamos a ver. Podemos comenzar por el tanque abajo, ya que estamos hablando. Por usted quiera. Pues vamos a comenzar por el tanque abajo y así vamos subiendo. Muy bien. En el tanque abajo tenemos el mirador de la Atalaya, que se está ahora mismo en licitación, la segunda y última fase. Una de las cosas que no es del tanque abajo, sino de todo el municipio. Perdón, un segundo, antes de que siga. Tanque, o sea, mirador, bueno, es un paraje para, digamos, me imagino que respetuoso con el medio ambiente, etcétera. Nosotros siempre lo hemos dicho, yo creo que lo hemos demostrado, el tanque está compuesto por 5 paisajes protegidos. Tenemos 5 espacios naturales y ya veré si tenemos que ser respetuosos, y concretamente ese mirador que estamos hablando está dentro del espacio de los acantilados de la culata. Por lo tanto, ya que aunque nosotros, si por alguna cosa o por la ambición de que quisiéramos hacer algo indebido, ya no nos lo permitirían, pero evidentemente nos gusta ser respetuosos con el medio ambiente. Tenemos que saber que la isla es lo que tenemos, si lo cuidamos tendremos y podremos vivir aquí, y además tendremos que dejarlo ese legado para el futuro de nuestros hijos, nietos y todas las familias que vengan. Bien, aparte, disculpe que antes le interrumpí, porque quería que explicase un poco más lo de el mirador. El mirador, sí, porque, bueno, tengo entendido que es una obra importante, una obra, digamos, de alguna manera emblemática, ¿no? El mirador está enclavado en todo el alto de Garachico, en todo el acantilado, o sea que cuando llegas a lo que hemos puesto como una plataforma de madera para mirar hacia toda la parte de la isla baja, pero también hacia el resto de la isla, pues hasta Punta Hidalgo o más acá, nos encontramos justo sobre el roque de Garachico. Garachico debajo, nosotros pues estamos hablando probablemente de un desnivel de aproximadamente 300 metros o 400 metros con respecto a la cumbre. A la cumbre. Entonces, es algo, creo que es muy impresiona cuando llegas allí, y es muy bonito además lo que puedas ver. Bien, pero perdone, le había interrumpido, ¿usted iba a continuar? Sí, con la iglesia de San Antonio de Padua, yo decía que eso, la iglesia es de todos, no es del tanque abajo, pero nosotros comenzamos las obras en el año 98, porque estaba muy deteriorado, la iglesia estaba casi cayéndose, se mojaba todos los techos, y después de convencer al obispado y a la consejera de patrimonio en ese momento, Dulce Serac, las visitas al tanque, dijimos que
aunque esa obra no estuviera dentro de lo que estaba programado por parte del Obispado y el Cabildo, era una necesidad. Ellos lo vieron de esa manera, mandaron a los diferentes técnicos, se comenzaron las obras, se arregló el techo, se arregló el retablo, pero quedó la electrificación y el piso en ese momento. Y es una lástima decir que hoy, después de 5 años, está en las mismas condiciones que nosotros la habíamos dejado. Ya hemos recibido la comunicación por parte del convenio, por parte del Obispado y del Cabildo, para comenzar las obras. Yo espero que en todo el mes de abril ya las obras comiencen y por lo tanto sea otra de aquellas obras interesantes e importantes para el tanque abajo, pero y además para todo el municipio, que en esta legislatura y yo espero que en este año puedan quedar terminadas. Sí, en el tanque alto pues tenemos una cosa que estamos con el plan general, que también estamos intentando, porque solo está en el avance desde el año 2000, estamos con los nuevos técnicos redactores. Queremos, y yo espero que tanto turismo como el Cabildo en esto, poner un hotel y un spa, dado que, como he sabido, no sé, que en Tenerife tenemos 3 municipios que no tenemos playa, no tenemos costa, como es el Tanque, Tegueste o Vilaflor. Yo creo que es una necesidad y además tenemos una galería con un agua minero medicinal al lado y queremos aprovechar eso. Eso es un proyecto un poco más de futuro, pero tenemos también en la avenida principal de España el arreglo de toda la avenida principal del municipio, que también es una necesidad porque las aceras pues vienen del año 70 y algo y están en muy malas condiciones. Los vecinos, ya algún vecino ha llegado hasta caerse, ¿no? Por las malas condiciones que están. Y tenemos también, ya se está redactando el proyecto. Yo espero que a finales de este año se esté trabajando en ella. En Ruy Gómez tenemos el saneamiento de Ruy Gómez, alcantarillado, tenemos la mejora también de un centro cultural, que también es una necesidad. En Erjos hemos recuperado también lo que era la antigua colegio y queremos hacer unas obras que los vecinos nos están demandando, como es un obitorio. En Erjos estamos arreglando la plaza, estamos arreglando la iglesia también, que la humedad, este año la verdad que las humedades con el invierno que ha habido pues se nos ha metido en otros sitios también. Ha llovido mucho por allá. La verdad que sí, ha sido un año, yo no recuerdo desde hace mucho tiempo que hubiera tanta agua y tanto viento como este y tanto frío, pero las humedades nos han hecho muchos estragos. Estamos trabajando en Erjos. En San José ya nos hemos mejorado ya las calles en San José, que era un proyecto que venía también de atrás, y estamos también previendo que se hagan algunas mejoras en el resto de las calles de interior. Y una de las cosas que estamos redactando es un proyecto también, porque la plaza del pueblo también, si bien es verdad que fue una mejora del año 97, el material que se utilizó en esa época no fue de calidad y está todo destrozado. Por lo tanto, aparte de que el Ecomuseo es un proyecto de todo el municipio, podríamos hablar de la Ruta del Agua, que también es un proyecto muy bonito e interesante. ¿Qué consiste lo de la Ruta del Agua? Bueno, la Ruta del Agua consiste, nosotros hemos presentado un proyecto, una escuela taller al Servicio Canario de Empleo, recuperar todas aquellas fuentes. El tanque, pues, en el 60 o eso, se iba a recoger el agua a las diferentes fuentes para darle a los animales y yo creo también en muchos casos para lavarnos, bañarnos y todo eso. Y además hay una galería que también tiene 600 metros de profundidad, se están haciendo los estudios porque tiene agua y a ver, creo que es de las pocas partes o la única parte del mundo que se extrae el agua diferente o de esta manera en Canarias con galerías. ¿Pero cómo se extrae de la galería? La galería, bueno, pues se abre el hueco, el agua emana y sale, pero no vemos, pero no lo hemos visto, no estamos conscientes, o la mayor parte de la gente no está consciente. No lo ve, claro. No lo ve y eso es lo que queremos demostrarle con este proyecto, que los visitantes que vengan al tanque puedan verlo directamente. Bien. Estamos trabajando en ese proyecto, ya digo, es una ruta de un sendero que pasa por las diferentes fuentes que había en el municipio y una galería. ¿Todavía tienen agua las fuentes? Todavía tienen, y este año mucho más. Este año están llenas. Es obvio. Bien, 3.200 habitantes.
¿Cómo está creciendo la población del Tanque? Es decir, por ejemplo, se da el caso de migrantes retornados, hay flujo de otros inmigrantes. ¿Cómo oscila la población? Bueno, tengo que decir que hasta hace un año aproximadamente, a finales de 2003, todavía la población del Tanque iba disminuyendo, cosa que yo creo que en muy pocos municipios de Tenerife eso ha sucedido. Y a partir de ahí, viendo algunas políticas de vivienda y cosas de esas que nosotros hemos estado haciendo, ya se ha notado la tendencia a incrementar. Los emigrantes, en Venezuela pueden haber tanta gente procedente del Tanque como los que estamos aquí. Como los 3.200. Sí, como los 3.200. Evidentemente, pues muchos han regresado y regresarán si el país sigue en las condiciones que está, que todos deseamos que aquello mejore por el bien de todos. Es una de las fuentes que más, o de vecinos o retornados que vienen de Venezuela, si bien es verdad que, hombre, algún que otro emigrante de otros países pueden estar, pero la mayoría... Pero no es significativo. No es significativo. Y una de las cosas por las que estamos trabajando y que nosotros esperamos que con una mejora de las vías de comunicación, en este caso el cierre del anillo insular, todas aquellas personas que han ido a trabajar fuera, que por lógica y por estadística parece que cuando alguien va a un lugar de trabajo y el desplazamiento dura más de 1 hora y consigues un trabajo fijo, ya te quedas. Eso ha sucedido, pero todos los tranqueros tienen en las ganas, en la ansia de volver, y si el anillo insular consigue que en un espacio de tiempo de 20, 25 minutos puedes estar en tu casa, en tu hogar, seguramente todos estos vecinos van a retornar. Usted me imagino que es decidido partidario del anillo insular. Desde siempre. Nosotros, como decía antes, queremos ser muy respetuosos con el medio ambiente. Hemos pedido desde siempre que sea un trazado acorde con las necesidades, pero que sea lo más respetuoso posible. Ya sabemos que tendrá que afectar en cierta medida a lo que es hoy el medio ambiente, pero no podemos tener las dos cosas. Y para el Tanque yo creo que es imprescindible que esa comunicación con el norte y sur de la isla exista. Si no, esto sería un municipio, yo espero que no, y mi ilusión y mis ganas de trabajar por él, pero sería siendo un municipio en declive, un municipio donde toda la gente, si no conseguimos los puestos de trabajo y tenemos que salir a trabajar fuera, al final ya nuestros hijos o los hijos de estos vecinos ya no tendrán el arraigo que sí tienen sus padres, y si no vuelven a tiempo se irán quedando donde han nacido, y es lo que nosotros pretendemos. Oiga, don Faustino, Isla Baja, los 4 municipios de la Isla Baja, con alcaldes de fuerzas políticas distintas. Sin embargo, creo que el entendimiento entre ustedes es bastante fluido. Bueno, desde que comenzó el consorcio, yo creo que en ese momento dejamos de lado lo que es el sentir partidista. Aunque si bien es verdad que yo desde el principio, creo que lo dije cuando hablamos, que yo, sí, antes que ningún partido político del Tanque, pero evidentemente nosotros hemos querido trabajar por la Isla Baja, sin pensar en que uno puede ser de una ideología diferente. Respetando eso, todos nos respetamos, todos colaboramos, todos nos sentimos unidos por la misma causa, y esa es nuestra forma y manera de ver la política en aquella zona con respecto a esta circunstancia. Usted es partidario, porque me parece que prácticamente ha sido de la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, está por esa línea. ¿Usted es partidario de la elección directa de alcaldes, por ejemplo? Sí. Yo creo que... O sea, la elección directa y después que cada alcalde forme su equipo, ¿o cómo? Probablemente por las circunstancias que han sucedido en el Tanque, yo creo que es necesario. No es yo creo que no es conveniente, ni le hace nada ningún bien a un municipio donde en los últimos 10 años, aunque a veces haya sido la misma persona, o en 2 ocasiones las mismas personas, ha habido 5 cambios de alcalde. Yo creo que no podrá seguir, ese municipio difícilmente podrá salir adelante si como mínimo un alcalde no está en una legislatura o 2. Porque los proyectos, antes lo comentábamos, la burocracia hoy es tan grande que un proyecto importante cuesta mucho sacarlo, y por lo tanto
Sí, el proyecto queda un poco estancado. Y la persona que viene detrás, el político que le toque la alcaldía que venga detrás, no impulsa ese proyecto, se quedará ese y se quedará estancado el que él le vaya a presentar también. Por lo tanto, si la elección directa de alcalde se hubiera producido durante este tiempo, igual el tanque también estuviera en muchas mejores condiciones ahora mismo. Muy bien, don Faustino. Alcalde del Tanque, es uno de los municipios más pequeños de Tenerife, digo de población. De población es el tercero. El tercero. Entonces, sí, entre los más chicos. De los más chicos. De los más chicos. Bien, así a grandes rasgos, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, y le pregunto al alcalde independiente, cuyo primer partido es el Tanque, que curiosamente casi todos los alcaldes que hemos entrevistado, y bueno, unos cuantos, siempre han puesto por delante el respectivo municipio y después las siglas políticas a las que pertenecen, ¿no? Lo cual sería interesante que las direcciones de los partidos lo tomaran en cuenta, lo tomaran más en cuenta, máxime cuando después los votos para cabildos, para tal, pues proceden también de los municipios. Bien, pero a lo que iba, ¿se siente arropado por el Cabildo de Tenerife, por el Gobierno de Canarias, o a veces tiene dudas de ese arropamiento y siente la soledad del pequeño? Bueno, yo tengo que decir que el arropamiento personalmente sí lo tengo. Si bien es verdad que nosotros muchas las veces, no sé si es por la burocracia o por las ganas que nosotros tenemos de que salgan los proyectos lo antes posible, en alguna ocasión nos sentimos un poco frustrados de por qué no sale antes, o que parece que para que el proyecto no están los recursos necesarios. Pero en cierta medida lo que es el Cabildo pues nos ha apoyado muchísimo. El Tanque no tiene recursos propios para hacer ninguna inversión y en cierto modo nos está ayudando para que eso salga. El Gobierno de Canarias, por parte de las consejerías de Coalición Canaria, han entendido que el Tanque también necesita el apoyo. Si bien es verdad que tengo que decir aquí que las consejerías del PP, sobre todo las de servicios sociales, no han entendido que el Tanque existe. Yo, es una crítica, pero tengo que decirla, desde agosto o septiembre del año 2003 estoy intentando reunirme con la consejera doña Águeda Montelongo, porque el Tanque tiene una miniresidencia y un centro de día que tenemos que sacar, que está el proyecto, que está la obra y que faltan allí 4 minucias. Estamos hablando para un gobierno de 300.000 euros y no es posible, no ha sido posible hasta el día de hoy de podernos reunir. Por lo tanto, ¿No ha recibido todavía? Todavía no me ha recibido. Por lo tanto, si bien es verdad que digo que han habido cierta sensibilidad por parte de algunos consejeros, tanto del Gobierno como del Cabildo, también tengo que decir que echamos más en falta algunas sensibilidades y además de algunas otras fuerzas políticas. Bien, pues ya sabe, doña Águeda, don Larry, el señor Soria, si eso funciona así, que no lo sé, pero la titular de la consejería es doña Águeda Montelongo. Aquí tiene usted una invitación pendiente desde hace muchos meses del Tanque, y es para resolver, señora consejera, un asunto social de nuestra gente. Fíjese usted, de nuestra gente. Entonces, hay que dar esa invitación del señor alcalde. Don Faustino, se nos ha ido el tiempo, y yo tenía muchísimas cosas más que preguntarle, porque el Tanque sí que existe y sí que da para mucho, y tiene que dar para más. Pero se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. ¿Usted desea agregar algo? Hombre, yo darle las gracias a usted por haberme invitado, por haberse acordado del municipio y decir que existe. Yo creo que evidentemente el Tanque es muy acogedor. Me gustaría a todas aquellas personas que no lo conocen, aquellos todos ciudadanos de Tenerife que no conocen verdaderamente lo que es el Tanque, que nos visiten, porque se llevarán muchas sorpresas de lo diferente que puede ser y de aquellas cosas tan agradables y tan bonitas que pueden conseguir y ver en el Tanque. Gracias.
Muy bien, ya sabe también el mensaje de doña Águeda Montelongo, consejera de Empleo y Asuntos Sociales, para esa residencia que hay pendiente de una minucia, de una pequeña ayuda que está en sus manos. La van a coger bien, hombre. Vaya usted allí, no tenga miedo. Don Faustino, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por haber estado en Canal 8 y a todos ustedes, como siempre, desearles lo mejor, desearles que sean felices en la medida de lo posible y hasta un próximo programa.